Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles, como todos los domingos, a ponernos a la escuela del Divino Maestro para escuchar sus enseñanzas que nos brinda la Divina Liturgia Católica hoy, cuando celebramos el domingo 18 del tiempo ordinario del ciclo A, deslumbrándonos con el grandioso milagro de la multiplicación de los panes que alimentó a la multitud de sus oyentes en el desierto con 5 panes y 2 pescados, dándonos una grande lección a cada uno de nosotros. Y lo veremos durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y la liturgia de hoy comienza con el maravilloso final del segundo libro del profeta Isaías, el capítulo 55, donde resuenan las consoladoras palabras: Ustedes que andan con sed, vengan a tomar agua. Pidan trigo para el consumo, vino, leche, sin pagar. Escúchenme y su alma vivirá. Estas palabras nos preparan muy bien para entrar en el texto del Evangelio de hoy, que nos relata el prodigio de la multiplicación de los panes, recordándonos que debemos sentirnos pobres, sedientos y necesitados, para ser saciados por el Padre misericordioso y compasivo. Y como la oración está unida siempre a la acción, dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Te bendecimos, Dios Padre compasivo y misericordioso, Dios de los pobres y hambrientos del mundo. Así como Jesús se compadeció de la muchedumbre extenuada y les repartió en abundancia el pan de la palabra y el pan material, Él nos invita hoy también a nosotros, sus hijos, a su mesa eucarística, como hermanos que participan al mismo y único pan familiar, para que aprendamos a celebrar dignamente la cena del Señor, con un corazón dócil al amor y a la fraternidad universal, compartiendo con nuestros hermanos lo que somos y tenemos, sobre todo el don de la fe, el amor y la vida. Este pan que nadie rechaza porque no humilla, sino que le devuelve el valor a su dignidad de persona, porque este pan de vida eres tú, que sacias hasta la vida eterna. Amén. Y el pasaje del Evangelio de hoy nos muestra a un Jesús que no mira a la gente desde arriba, sino que siente en sus entrañas los sufrimientos de la multitud que lo rodea. Al desembarcar, nos dice Mateo, vio Jesús al gentío y le dio lástima, y dejando a un lado su propósito de ir a descansar, se puso en la tarea de curar a los enfermos. Vemos a un Jesús tan divino como humano, dedicándose principalmente a los carentes de salud, a atender el primero y más importante don de Dios. Y así sus milagros no fueron para demostrar su divinidad como para expresar su amor por los hermanos más necesitados, los pobres, los enfermos, los sufridos, los que no cuentan para tomar las decisiones, pero que estaban ávidos de escuchar toda palabra que salía de su boca. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, tenemos al doctor, compositor y cantor Federico Carranza de México y su grupo GESED. Él nos trae el bonito mensaje: Aquí hay un muchacho. Aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un
Era Federico Carranza quien nos interpretaba el bonito mensaje Aquí hay un muchacho. Gracias, Federico, por su bonito mensaje que forma parte de su repertorio, El discípulo amado. Amables oyentes, Jesús ha sido ese modelo perfecto de adaptación a las personas para hacerles comprender su mensaje de amor y paz que es el reino de los cielos. Y por eso ha usado parábolas basadas en la vida real de sus oyentes. Por ejemplo, al ver gente del campo, habla del tesoro escondido que un fiel trabajador descubre mientras trabaja la tierra. Ve a gente que trabaja en el comercio y los negocios y habló del comerciante que trabaja en compraventa de perlas y al encontrar la más bella, vende todas las demás para hacerse a la mejor. A los pescadores les hace la comparación de una red que se echa al mar y al sacarla el pescador escoge los mejores y los otros los deja. Habla a las mujeres de la levadura en la masa que ellas usan en sus recetas de cocina. Y hoy Jesús no nos habla de ninguna de estas parábolas para decirnos qué es el reino de los cielos, sino que realiza un gesto concreto de lo que es ese reino de Dios en medio de nosotros, la compasión y la misericordia frente a las miserias humanas. Ser misericordiosos con los sufridos es tener entrañas de compasión frente a las necesidades materiales y espirituales de nuestros hermanos. Y por eso hoy Jesús nos dice, dadles vosotros de comer, porque cuando esto hacemos, no estamos solamente realizando algo que se parece al reino de Dios, sino que estamos haciendo visible entre los hermanos el reino de Dios. Escuchemos ahora el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, en los versículos 13 al 18. Entonces Jesús se alejó de allí, en barca, a un lugar despoblado para estar solo. Pero la gente, en cuanto lo supo, lo siguió por tierra desde sus pueblos. Jesús, al desembarcar y ver a tanta gente reunida, tuvo compasión y sanó a los enfermos. Al caer la tarde, sus discípulos se le acercaron para decirle, «Estamos en un lugar despoblado, y se hace tarde. Despide a esta gente para que se vaya a las aldeas y se compre algo que comer». Pero Jesús les contestó, «No tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer». Ellos respondieron, «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo, «Tráiganlos para acá». Se hace tarde, nos dice el Evangelio, y los discípulos le sugieren a Jesús que despida ya a la multitud para que puedan ir a comprarse algo de comer. Y Jesús les responde, «Dadles vosotros de comer». Y como ellos replican que no tienen nada para hacerlo, Jesús debe realizar otro prodigio. Y como en todos los que Jesús realiza, cuenta siempre con nuestra colaboración, con nuestra generosidad, con todo lo que tenemos y lo que somos. Y aunque no tengamos nada, Dios hace el milagro con la pobreza del hombre unida a la riqueza de Dios. Hoy Jesús cuenta con los 5 panes y los 2 pescados. Y por mucho que tenga el hombre, siempre será poco. Y por poco que tengamos, en las manos de Dios será suficiente para hacer el milagro de calmar el hambre material y espiritual de nuestros hermanos. Bastará con que Dios acepte y bendiga lo poco que somos para que produzca el 100%. Queridos radioyentes, ¿no les parece admirable la actuación de Jesús a través de nosotros? Lo único que Él nos pide es que pongamos en sus manos lo que tenemos, lo que somos, porque el milagro corre por su cuenta. Pero Jesús quiere premiar no solamente la fidelidad de aquella multitud que lo ha seguido hambrienta, hasta han perdido la noción del tiempo,
sino también la disponibilidad y la generosidad de sus discípulos. Entonces manda sentarse a todos en la hierba, toma los 5 panes y los 2 pescados, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes y los entrega a los discípulos para que se los repartan a la gente, y todos comieron hasta saciarse. Después de haber alimentado abundantemente a la multitud con el pan de la palabra, los alimenta con el pan material. Dar pan a los hambrientos es también parte del reino. Jesús alzó la mirada al cielo, un gesto muy familiar del Señor cuando oraba. Pronunció la bendición, partió los panes y los peces y se los daba a sus discípulos. Y los discípulos se los iban dando a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Si es así, sería incompleto el servicio sacramental de la Iglesia, si no va acompañado del servicio de la caridad, del amor al hermano, de vivir en plenitud lo que hemos vivido en la mesa eucarística. No podemos partir el pan en la Eucaristía si no nos comprometemos realmente a repartirlo fuera de ella. Y tampoco nos podemos quedar solamente en repartir el pan material para el cuerpo, si no cultivamos y si no anunciamos también ese deseo por el pan del Espíritu, el pan de la Eucaristía y el pan de la palabra de Dios, que son el alimento para nuestro espíritu. Y hoy todos juntos pidámosle a Dios que, así como sentimos el hambre por el pan material para nuestro cuerpo, que sintamos también profundamente esa hambre por el pan de la palabra de Dios para nuestro espíritu. Este milagro es el primero que Jesús realiza por iniciativa propia y es el que tiene mayor número de testigos, que no solamente lo han visto, sino que también lo han saboreado, lo han gustado, y es el único que refieren los 4 evangelistas con sus propias características. Y haciendo nuestro segundo paréntesis musical, escucharemos del Padre Gavarain 5 panes, interpretado por el coro del Colegio del Rosario de Bogotá, Colombia. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre, los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte. Escuchábamos al coro del Colegio del Rosario de Santo Domingo de Bogotá, Colombia, de la misa Pescador de Hombres, producción de las hermanas Paulinas, bajo la dirección general de la hermana Sandra María Restrepo, hija de San Pablo. El profundo significado de este milagro de Jesús de la multiplicación de los panes es una prefiguración simbólica de otro pan que Él nos daría, como lo prometió en la sinagoga de Cafarnaún, que Él se daría a sí mismo como pan de vida. Juan nos recuerda en el capítulo 6, versículo 51, las palabras textuales de Jesús: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Promesa que se realizó exactamente un año después, cuando instituyó la Eucaristía en el cenáculo. Allí dijo Jesús a sus apóstoles: Haced esto en memoria mía. Nos lo recuerda Lucas en el capítulo 22. Les manda y les da poder para hacer lo mismo que Él acaba de realizar. Y desde entonces tenemos la Eucaristía que no se ha interrumpido jamás. Y en cualquier parte del mundo católico, unas manos consagradas convierten el pan y el vino
en el cuerpo y la sangre de Jesús, que nos alimenta y nos acompaña hasta la vida eterna. Y San Pablo, en el capítulo 4 de la carta que escribió a los romanos, nos recuerda que nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Dedicado al tema de la justificación gratuita, concluye con un himno de alabanza al amor gratuito de Dios. Ese amor, manifestado en Jesucristo, es mayor que nuestras imperfecciones y pecados. Y así se expresa en la segunda lectura de hoy. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las pruebas? ¿O la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿La falta de ropa, los peligros o la espada? Pero no, en todo esto triunfaremos, gracias al que nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas del universo, sean de los cielos, sean de los abismos, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único y especial objetivo de que cada domingo esta divina palabra en la liturgia vayan infundiendo en nuestro corazón esos gestos, actitudes de compasión y misericordia de Jesús y aprendamos de los oyentes del Evangelio de hoy a sentir ese grande y ardiente deseo no solamente por el pan material, sino esa hambre por lo divino y por lo apasionante de la persona de Jesús, con quien se nos da gratuitamente en el pan de la Eucaristía. Y ahora viene bien que les recuerde a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 3 de agosto la Iglesia celebra a Santa Lidia. El 4 celebra a San Juan María Vianney. El 5 de agosto la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. El 6 de agosto la Iglesia celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. El 7 de agosto la Iglesia celebra a San Cayetano. El 8 celebra a Santo Domingo de Guzmán. Y el 9 de agosto la Iglesia celebra a Santa Teresa Benedicta de la Cruz y también celebra a Santa Otilia, patrona de la curación de los ojos. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Dos hermanos son ordenados sacerdotes el mismo día en Brasil. Los hermanos Anderson Carlos Ramos, de 35 años, y Emerson Luis Ramos, de 38, fueron ordenados sacerdotes juntos en Guarapuava, en el estado brasileño de Paraná, día del cumpleaños de Emerson. La celebración tuvo lugar en la parroquia de Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, donde ambos crecieron, fueron bautizados, recibieron la primera comunión y la confirmación, sirviendo como monaguillos y cantaron en el coro. Después de la ordenación, los hermanos seguirán caminos distintos en la misión sacerdotal. Emerson se convirtió en sacerdote de la diócesis de Guarapuava, mientras que Anderson pertenece a la congregación de la Pasión de Jesucristo, los pasionistas. La ordenación fue presidida por el obispo de Guarapuava, Monseñor Hamilton Manuel da Silva. En su homilía durante la misa, el obispo recordó que ambos hermanos también fueron bautizados juntos en la parroquia Santa Cruz
y Nuestra Señora de los Dolores. Dijo que Anderson y Emerson estaban realizando un sueño de Dios. En el sueño de Dios, Él ya había pensado en ustedes y ya los había ungido para la vida y para la santidad. Y ese hermoso proyecto, a lo largo de sus vidas, se fue aclarando hasta llegar el momento de dar el sí, añadió. Monseñor Hamilton destacó que nada es coincidencia, sino providencia. Fue voluntad de Dios que hoy se encontraran aquí como hermanos de sangre y ahora también hermanos en el sacramento del orden, como presbíteros, para servirlo, amarlo y llevarlo a los corazones para salvar a la humanidad. Durante el periodo de formación, según la diócesis de Guarapuava, Emerson llegó a dejar el seminario después de 5 años, aunque continuó participando en la comunidad como catequista y alimentando su fe, hasta que volvió a sentir el llamado de Dios para regresar al seminario. Anderson, por su parte, decidió ingresar a la vida religiosa después de servir en el cuartel. Al final de la celebración, Anderson, hablando también en nombre de su hermano, afirmó que ese era un gran día, un día histórico para la parroquia Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, nuestra casa. Hoy, al colocarnos delante del altar, no podemos dejar de reconocer el camino que nos hizo llegar hasta aquí. No fue un recorrido idealizado, ni hecho solo de certezas. Destacó que hubo luchas, silencio, noches difíciles y muchas preguntas sin respuesta. Pero fue precisamente en la vida tal como es, a veces dura, a veces árida, donde Dios eligió encontrarnos. El padre Anderson subrayó que ser sacerdote no es un lugar de honor, sino de entrega. Es estar en medio del pueblo, reconocer sus dolores como propios y nunca perder de vista de dónde venimos, porque justamente eso es lo que nos impide perdernos en el camino, afirmó. Luego dirigió palabras de agradecimiento a Dios, fuente y origen de todo, que nos dio la vida y también esta gracia inmerecida del sacerdocio, así como al obispo, a los sacerdotes, formadores, seminaristas y familiares. De manera especial se dirigió a su madre, Landázir de Fátima Santos Ramos, y le dijo que ni en los mejores sueños habría imaginado que sus hijos estarían hoy en este lugar. La madre de los nuevos sacerdotes siguió la celebración con emoción. Dijo sentirse muy feliz. No tengo palabras para agradecer a Dios por esta gran victoria que me dio, por ver a mis hijos ordenados hoy. Es una gran gracia. Estaré agradecida a Dios hasta mi último suspiro por los hijos que tengo, afirmó. Y hasta aquí esta noticia de 2 hermanos que son ordenados sacerdotes el mismo día en Brasil. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y ya tenemos al Padre Carlos en nuestros estudios y con mucho cariño y gratitud le decimos una vez más y como todos los domingos, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Hoy en las lecturas, Dios nos invita a reflexionar sobre una de las preguntas más profundas de nuestro corazón. ¿Dónde encontramos aquello que realmente puede saciarnos? Vivimos en una cultura que constantemente nos promete felicidad a través del éxito, las posesiones, el entretenimiento o el reconocimiento. Sin embargo, una y otra vez descubrimos que estas cosas, aunque puedan ser buenas en sí mismas, no son capaces de llenar completamente el anhelo más profundo de nuestra alma. En el Evangelio Jesús nos recuerda que la vida no consiste en acumular bienes materiales. La parábola del hombre rico que almacena cosechas cada vez mayores nos muestra el peligro de vivir únicamente para uno mismo. Aquel hombre pensaba que tenía asegurado el futuro porque había acumulado abundancia, pero olvidó lo más importante, su relación con Dios. Había aprendido a contar sus riquezas, pero no había aprendido a contar sus días. La primera lectura nos presenta a un pueblo que en medio del desierto experimenta hambre y necesidad. Dios responde enviando el maná,
enseñándoles que la verdadera seguridad no proviene de sus propios recursos, sino de la confianza en la providencia divina. Del mismo modo, el Señor sigue alimentándonos hoy con su palabra, con los sacramentos y de manera especial en la Eucaristía. San Pablo nos exhorta a buscar las cosas de arriba, no en el sentido de despreciar el mundo, sino de ordenar correctamente nuestras prioridades. Los bienes materiales tienen su lugar, pero nunca deben ocupar lugar que pertenece únicamente a Dios. Que este domingo nos invite a examinar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué ocupa nuestros pensamientos y energías? Pidamos al Señor la gracia de vivir con sabiduría, utilizando los bienes de este mundo para servir a Dios y a los demás. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la Iglesia con los medios de comunicación social. Y por hoy, una vez más, le decimos gracias por su gentil sintonía a nuestro programa que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger esta emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo una semana muy feliz y en paz. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Y les recuerdo mi correo electrónico para que me escriban con sus intenciones que yo coloco todos los días en mi comunión diaria, en mis oraciones, como ya lo hacen muchos de mis queridos y queridas radioyentes. Mi correo electrónico es radioroosa@gmail.com. Y ahora sí, que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.